Bueno, vamos a continuar con el estudio. Eh, Justamente en el video anterior estábamos tratando con, con el tema correspondiente a la existencia tanto de una humanidad malvada como de un, un grupo de seres que se reprodujeron, engendraron descendencia y pues que en resumen son seres que son aberración, pues no entraron como correspondía a esta tierra a través del útero de una mujer, el vientre de una madre, sino que son ladrones y salteadores porque se transmutaron los Nefilim, los ángeles caídos, y de esa forma eh, obtuvieron descendencia, que se mezclaron, ¿no?, con la humanidad pagana, la humanidad malvada, y se encumbraron en grandes sitios de poder, de influencia, a través de las civilizaciones a lo largo de la historia, tanto las civilizaciones como se menciona en la Biblia, como las que se mencionan en culturas antiguas, en tradiciones orales, escritas, pueblos antiguos, ancestrales, etcétera, etcétera. Y continuando justamente con el tema, me gustaría aprovechar en leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 4 al verso 10. Dice así: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Es increíble todo lo que la palabra del Creador, el Todopoderoso, nos revela a través de su palabra. La Biblia nos habla, en efecto, de que ahora ya también en el tiempo de David seguían existiendo lo que es estos gigantes, estos seres que eran aberraciones, porque no eran de la humanidad tal cual, sino que se mezclaban con la humanidad malvada, la humanidad que se pervierte, que se degrada, que ama el hacer abominaciones, aberraciones, el que viven para disfrutar de continuo solo el mal. Y en el tiempo del rey Saúl, cuando también era contemporáneo el rey David, el futuro rey David en ese entonces, pues existía también estos gigantes, y uno de ellos era un filisteo, o sea, y no porque sea descendiente de los filisteos, sino porque habitaba entre ellos, y así como hoy yo puedo viajar a un país, obtener su nacionalidad, algo similar. Y aunque fuera descendiente de los filisteos, sabemos que los vigilantes, los ángeles caídos, siguieron cayendo, siguieron rompiendo, sí, rompiendo los estatutos celestiales que se les fueron impuestos, y en vez de cuidar a la humanidad, resguardarlo, vigilarlo, tomar cuenta de lo que hace la humanidad, se dedicaron a pervertirlo aún más, se dedicaron a destruirlo,
Se dedicaron a lastimar, dañar, herir, destrozar todo lo que podían. ¿Por qué? Porque la oscuridad los gobierna, la oscuridad los domina, puede más su carne, sus deseos carnales, deseos infernales que tienen ellos, a aceptar, humillarse y poner por obra lo que el Todopoderoso les encomienda. Es igual que lo que sucede hoy en día a la mayoría de la humanidad, por no decir el todo, el 100%, que la mayoría son injustos, al ver que a los injustos incluso les va mejor que a ellos mismos porque están tratando de una u otra forma continuar, luchar, esforzarse en ser justos y al ver a los injustos prosperar, dejan de lado la justicia y se lanzan a la oscuridad con todo. Y los que un día sirvieron al Todopoderoso, al Creador, ahora sirven a la oscuridad. También me encantaría poder leerlo en la versión hebrea, aprovechando el tiempo. ¿Por qué? Porque no quiero que lo tengamos con la versión más fidedigna hasta el momento que yo he podido encontrar así en este formato digital. Dice así, ¿no? Igual, Primera de Samuel, el capítulo 17, del verso 4 al verso 10. Dice así: allí salió un campeón del campamento de los Plishtim, llamado Goliat de Gat, que tenía 4 codos y un palmo de alto. Él tenía un casco de bronce en su cabeza y usaba una armadura que pesaba 5,000 shekels de bronce. Tenía armadura de bronce protegiendo sus piernas y escudo de bronce entre sus hombros. El eje de su lanza era tan grande como el rodillo de un tejedor, y la cabeza de su lanza pesaba 600 shekels de hierro. Su paje de armas iba delante de él. Él se paró y gritó a los ejércitos de Yasharel: ¿por qué salen y establecen una línea de batalla? Yo soy Pleshti y ustedes Abadim de Shaul. Así que escojan un hombre de entre ustedes y que descienda a mí. Vayamot, Vayigra el Marchot, Yisrael, Vayomer, Lahem, Lama, Tetsu, Laaroch, Milchama, Halo, Anochi, Haplishti, Beatem, Abadim, Leshaul, Beru, Lachem, Ish, Beyeret, Elari. Si él puede pelear conmigo y matarme, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo le gano y lo mato, ustedes se convertirán en nuestros esclavos y nos servirán. El Plistí añadió: yo hoy reto a los ejércitos de Yasharel. Denme un hombre y echaremos la pelea. Pues en ambas versiones, tanto en la hebrea como en la versión de la Reina Valera, se puede entender claramente que este supuesto varón de renombre llamado Goliat de Gat, pues lo que buscaba era lo que justamente no vemos en el último versículo: retar a los ejércitos de Yasharel. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad esta raza engendrada a partir de los vigilantes caídos, ángeles caídos, todos aquellos que dejaron su honra, su gloria y que se empecinaron en transmutar su cuerpo para obtener su propia descendencia aberrante a los ojos del Todopoderoso, pues continuaron descendiendo, teniendo descendencia, y pues ellos lo que buscaban y lo que han buscado siempre es destruir todo lo que venga del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque le dicen lo mismo en la antigüedad, le decían lo mismo que le dicen ahora. Lo que le acusan, pues, de ser el demiurgo, que es el que nos pone en un planeta prisión, que es supuestamente Enlil, Enkill. Le meten tantos apodos, tantos sobrenombres, le dicen el tirano, le dicen el que juega con la humanidad.
se han encargado de blasfemar de tal manera, mentir maliciosamente, consciente o inconscientemente, se han engañado a sí mismos, total que blasfeman todo el tiempo del Todopoderoso, del Creador. ¿Por qué? Porque es una práctica muy común entre la humanidad, las mismas humanidades, las personas que son malvadas y que aman de continuo el mal, el juzgar al Todopoderoso, al que los creó, al que les dio la oportunidad de estar en esta tierra, es algo muy común en ellos, el juzgarlo. Y justamente un aliciente más, algo que también impulsaba que continúen de esa forma en su negatividad, en su pecado, en su blasfemia, hablando contra el Todopoderoso y contra su pueblo, es pues justamente esa descendencia aberrante genéticamente entre los hijos celestiales, o sea, los seres celestiales transmutados y en combinación con las mujeres terrenales, ¿no? Y obviamente al ver todo eso nos damos cuenta que esta batalla que se avecina es justamente, estamos a inicios de lo que se avecina para que se pongan de frente, muestren nuevamente sus rostros, nuevamente sus presencias, sus figuras ante la humanidad entera y regresen esos varones de renombre, esos héroes, esos gigantes, todos esos super seres, superhombres que buscan no solamente ya las logias masónicas, las logias ocultistas, las logias ritualistas, sino que ahora ya están abiertos a todo el mundo, ya no son más sociedades secretas, ocultistas, sino ahora son sociedades expuestas, ya ni discretas, son sociedades expuestas. Ahora, a través de la tecnología, la biología, la biogenética, la inteligencia artificial, la robótica, quieren llegar de una u otra forma a lograr ser el superhombre, ya ni siquiera solamente con el movimiento político nazi que surgió el siglo pasado, sino que hoy en día hay muchas formas en las que la humanidad quiere llegar a ser lo que en su momento fue aberrante y lo que le costó a la humanidad el diluvio. ¿Por qué? Porque quieren hacerse como Dios, ser como, y ni siquiera Dios, quieren hacerse como el Elohim de Elohims, quieren hacerse super seres poderosos, quieren quieren en su orgullo, en su vana soberbia, en su vano ego, quieren volverse superpoderosos, super seres, entidades poderosas, cuando en realidad lo que deberían de buscar es el arrepentimiento, buscar el rehacer esas malas obras, el dejar de pecar, dejar de fallar, arrepentirse, pero todo eso viene movido de las altas esferas de poder, las altas influencias de poder en los gobiernos, sociedades, civilizaciones, países. ¿Por qué? Porque promueven la sexualización, promueven la destrucción. Prácticamente entre las mismas élites se canibalizan a la humanidad, se canibalizan a los niños, a las niñas, a los bebés, sacrifican seres humanos para adorar a sus ídolos, deidades paganas. Y eso está hoy en las noticias, se ve en las noticias, por ejemplo, el CERN allá en Suiza, la Comisión Trilateral, todo lo relacionado a la ONU, todo lo relacionado a las corporaciones multinacionales trillonarias, todos están corrompidos a una gran magnitud, que lo único que realmente estamos esperando nosotros los creyentes en el Todopoderoso es que Él venga con su inmensa potestad para poder deshacer, destruir, limpiar todas estas calamidades. Pero no es que nosotros como hijos del Todopoderoso creyentes en Él, nacidos de nuevo a través del arrepentimiento, no podamos justamente hacer algo para mejorar nuestro entorno, no porque nosotros somos dioses o porque nosotros lo vamos a arreglar, no, sino porque el cambio inicia a partir de nosotros, dentro de nosotros inicia el cambio, porque en la mayor oscuridad es donde más debemos resplandecer como luz, porque hay un pasaje en Daniel que dice, y los entendidos resplandecerán. No es que se apagarán o se oscurecerán, no, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Y que él, en el mismo Daniel decía también que se avecinaba una época en la que la ciencia aumentaría.
los impíos procederían impíamente, como está pasando ahora. Existe el feminismo, el transhumanismo, el travestismo, todo tipo de distracción, todo tipo de camino ancho y espacioso, abominación, cosas que el Todopoderoso aborrece, porque la perdición está a la orden del día, por así decirlo, con cualquier cosa que te distraiga, con cualquier cosa que te engañe, que te haga que te destruyas a ti mismo. Eso es lo que buscan todos los gobiernos, las élites. Por eso es que permiten todas ese tipo de movimientos políticos, movimientos feministas, movimientos LGTB, etcétera, etcétera. Todo lo corrompen, todo. Por eso es que los periodistas, los canales de publicidad, canales oficiales de pago, internet, redes sociales, todos están comprados, vendidos para que te mantengas distraído, para que pierdas tu confianza, tu fe, e incluso para que los mismos escogidos desde la antigüedad lleguen a ser engañados. ¿Por qué? Porque la finalidad del enemigo no es que todos lleguemos a la salvación del Todopoderoso por la misericordia, porque reconocemos que el Cordero Inmolado no se sacrificó, pues, para que nosotros obtengamos perdón, sino que su función del enemigo, del adversario, de Satanás, de la serpiente, de la oscuridad, es que todos nos perdamos. ¿Para qué? Para que de esa manera estemos en contra del Todopoderoso. Entonces, podemos ver que desde la antigüedad la única meta es, pues, eliminar, deshacer, destruir, masacrar, esclavizar todo lo que tenga que ver, que viene con el Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra. Y en ese entonces también vimos que el tal Goliat de Gat lo que quería era justamente hacerlos esclavos al pueblo de Yasharel, hacerlos esclavos. Él retaba a los ejércitos de Yasharel. Y sabemos la historia cómo termina, que David obtuvo valentía por parte del Todopoderoso porque él tenía el corazón como del Todopoderoso, así se menciona en la Biblia, y un corazón justo, recto, y pues en su Todopoderoso era mayor que ese gigante, mayor que esa aberración de entidad, ser, que no se le puede decir humano porque no era humano, porque un humano tiene una talla determinada, tiene unas características determinadas, pero ellos no son humanos, y es más, los que nos gobiernan muchas veces descienden de esas líneas genéticas. Por eso es que a ellos no les importa causar mortalidad, matanzas, masacres en diversas partes del mundo. Y sabemos también que, por ejemplo, esa guerra que hoy día se libra en el Medio Oriente, en todo lo que tiene que ver Palestina, ese, entre comillas, llamado pueblo de Israel, no son los verdaderos hijos del pueblo de Yasharel que en su momento son mencionados en este antiguo pacto, sino que son unos falsos israelitas de denominaciones, de tribus paganas que se mezclaron con, mientras estaba el pueblo de Yasharel esclavizado tanto en Asiria, en Babilonia, etcétera, etcétera, se mezclaron con ellos, y obviamente de ahí surgen descendientes similar, por ejemplo, a lo que pasó con los házaros en Babilonia, y de esa manera es que algunos de ellos, pues, eh, empezaron a practicar las costumbres del antiguo pacto, pero siempre de una o de otra manera engañados con la mentira de la serpiente, porque empezaron a realizar prácticas que no correspondían, y hasta el día de hoy han quedado, y ellos son los que se hacen llamar el pueblo entre comillas hebreo, el pueblo entre comillas judío, israelita, y sin embargo matan, y ni siquiera hablamos de los que están, por así decirlo, los házaros, judíos házaros ultraortodoxos, sino hablamos de esas élites de poder que en efecto eh, matan, masacran, esclavizan, mutilan. No hay misericordia del uno al otro. Entonces, no es necesario ni siquiera nombrar nombres de políticos, gobernantes. ¿Por qué? Porque ya todos, es bien sabido por todas las noticias, que
lo único que buscan todos estas élites, estas altas esferas del poder gobernantes, eh, tanto magnates tecnológicos, magnates, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con las altas esferas de poder está manipulado, gobernado por la misma oscuridad, como por así decirlo, lo que menciona la palabra del Creador, el príncipe de las potestades de los aires, gobierna este siglo actual. Y sin embargo, muchas veces todo lo contrario, esas personas mismas que hacen esa maldad, esas personas mismas que disfrutan, se complacen en el pecado, andan diciendo que Yahvé, el creador de los cielos de la tierra, es el que nos tiene aprisionado, que cuando les pasa alguna represalia en base a sus pecados horrendos que cometen, se les muere un familiar, se les pasa un accidente a ellos, a sus familiares, a sus cercanos, amistades, se ponen a decir, pero no existe el creador, porque si el creador, el Elohim, el juez existiera, el Dios, como le dicen ellos, existiera, no hubiera muerto mi hermanito, mi amiguito, mi primo, mi papá, mi mamá, mi novia, que por qué ahí existen matanzas, si Dios existiera, no pasarían estas cosas cuando ellos mismos, con todo lo que siembran en su diario actuar, esperan cosechar cosas buenas sembrando cosas negativas. Y es verdad, el libre albedrío existe y no tiene nada que ver con que, pero ¿qué desean sino la humanidad que hacer mal y que se les pague con bien? ¿Cómo pueden esperar estar destruyéndose, degradándose, pervirtiéndose, aborreciendo lo bueno y amando, o sea, teniendo una inclinación hacia la maldad y esperar que le vayan las cosas bien? Cuando sabemos que en efecto la maldad no puede permanecer en esta tierra y desde los tiempos antiguos antes del diluvio, por ejemplo, la mayor maldad lo cometían todos los descendientes de Caín en combinación con todos los demás personas, tanto así que solamente se salvó Noé, sus hijos y sus nueras, por así decirlo. Y todos los demás eran pecadores que murieron en el diluvio. De la misma manera, podemos visualizar que ya también después del diluvio, con lo de Cam, todas las tribus paganas que estaban en ese entonces asentadas en el pueblo de lo que sería la tierra prometida, fueron eliminadas. Y las que quedaron después de eso, cuando ya pasaron los reyes David, Salomón, etcétera, cuando se los llevaron incluso por Babilonia, por Asiria, etcétera, etcétera, todos los demás pueblos, fue profetizado por el profeta Isaías que indicó la destrucción de Moab, la destrucción de Tiro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todos esos pueblos paganos y el pueblo de Israel en su tiempo también, en la época de los reyes, no fue la excepción. Un tiempo servían al bien, un tiempo servían al mal, a la otra pezuña, a la oscuridad. Y por eso es que toda la maldad, todo lo que es malo en esta tierra siempre va a desaparecer, de una u otra forma se va a destruir. Y si a hoy en día estamos acá es porque descendemos de un linaje, descendemos de un linaje que ha hecho el bien, exceptuando muchas veces, por no decirlo siempre, esos, entre comillas, linajes de poder de las burguesías europeas, reyes europeos y reyes, todo lo que tiene que ver con la realeza, la nobleza, etcétera, viene de lo que es el cruce genético entre vigilantes y humanos. Exceptuándolos a ellos, los que permanecen acá como humanidad sin mezcla en su genética son personas que han descendido de buenas personas, porque la maldad no perdura en esta tierra. Lo podemos ver en claro ejemplo. Todo lo que ha habido la maldad en Roma, en el tiempo de los apóstoles, toda la maldad desaparece, se destruye. Y entonces, sin embargo, aún así dentro de esta humanidad, vuelven todos los tiempos, cada generación vuelve a botar su propia humanidad negativa que ama el mal. ¿Por qué? Porque en ellos despierta la oscuridad. En vez de que la luz se manifieste con más intensidad, se apaga esa luz, ese espíritu de bondad, de Ahabá, se apaga y vienen 7 espíritus, demonios, entidades de la oscuridad y pues
empiezan a destruir a la sociedad, a su familia, a sí mismos, a causar aberraciones. Y eso es lo que, por así decirlo, nadie quiere darse cuenta, nadie menciona eso, nadie dice hoy en día en la sociedad nosotros somos responsables, sino que toda la culpa le echan al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, a Yahvé. Toda la culpa le echan al Mashiach, toda la culpa le echan, pero ellos mismos no quieren reconocer que ellos son los que tergiversan todos los mandatos establecidos, todo lo, toda la justicia lo tergiversa. ¿Por qué? Porque ya nada más falta que en presencia, en todos los países en presencia, grabada, que se divulgue, que no haya restricciones, incluso hasta en el canibalismo, en la matanza de comerse entre especies. Eso es lo único que falta, que lo exhiban, por así decirlo, en redes sociales, ya sin discreción, ya sin restricción, sino que digan que el comerse unos a otros, el sacrificar hijos, hijas a los dioses paganos, ídolos, vales, sea bueno. Porque todo lo demás ya lo hacen, violan, matan, roban, destruyen, corrompen, maltratan todo lo que es esta tierra, la naturaleza, todo. No hay respeto por el animal, no hay respeto por la vegetación, no hay respeto por uno mismo, por la familia, por la sociedad, no les importa el prójimo, son egoístas en su máximo esplendor. Y así esperan que les vaya bien. Quieren un futuro tecnológico bien desarrollado, quieren un futuro tecnológico en el que no tengan que trabajar, no tengan que esforzarse en nada, en el que les salga frutos milagrosamente, que no existan enfermedades, no existan muerte, no exista ningún dolor, pesar, que todo sea maravilla sobre maravilla, pero nadie dice sobre que debe haber justicia, sobre que debe haber valores, sobre que debe haber verdadero ajabá, que le conocen como amor, pero no un amor sentimentalista, no un amor que, por compasión me inclino hacia el mal, no, sino un verdadero ajabá, amor ágape, que busca servir a los demás, busca permanecer en justicia, en rectitud. Eso, nadie dice eso, nadie, ni en las religiones, ni en las congregaciones, ni en las iglesias, ni en los que te venden ese cuento de eh, proyecta tu mente o altera tu conciencia o usa esta planta, usa esta droga lícita o ilícita. Nadie te menciona respecto a que tú debes ser justo, no por tu propia justicia mental, no porque tú consideres justo, sino porque eso está establecido para todos los pueblos, y el ejemplo más claro lo tuvo el pueblo de Israel cuando el creador de todas las cosas, Yahvé, les dijo: si tú andaras en la justicia, si andaras en el camino de la rectitud, yo abriré la ventana de los cielos y bendición caerá sobre ti hasta que sobreabunde al 100 por 1. Pero ¿qué le dijo? Si hacías el mal, todas las plagas de Misraim, que se le conoce como Egipto, vendrían sobre ti y te devastarían, y serías puesto por oprobio y serías siervo de estos pueblos paganos que no has podido desalojar. Y es todo lo que les pasó al pueblo de Israel, porque tampoco no confundamos, siempre hubo un remanente que se mantuvo recto en la justicia como en todos los pueblos. Hay buenos y malos, igualito en el pueblo de Israel también. La gran mayoría de israelitas se le inclinaron al mal en todas las etapas, tanto en la de los reyes, los jueces, la de Josué, la de Moisés, en todas las etapas, en el tiempo del Cordero Inmolado, en los apóstoles, en todas las etapas, en todas las sociedades, civilizaciones, culturas, todos los pueblos, siempre han habido personas buenas y personas malas. Entonces, justamente, ¿por qué menciono todo esto? Porque está en nosotros el cambiar, está en nosotros el decidir a quién vamos a servir: al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, a Yahvé, al Mashiach, que Él es el único Cordero, el camino, la verdad y la vida para nosotros llegar al Todopoderoso, a la salvación en su misericordia, no por nuestras obras, no por nuestra justicia, haciendo obras de justicia de Ahabá, ágape, siendo, revelando los frutos del Ruach HaKodesh, que se le conoce como Espíritu Santo, o sirviendo a la oscuridad, a la negatividad, a la serpiente, y culpando al Todopoderoso de nuestras propias malas decisiones. Nosotros como creyentes maduros debemos recapacitar, reflexionar en esto.
continuaremos explicando mucho más en un siguiente video. Muchas gracias, estimados oyentes.